Bueno, buenas tardes queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Hoy yo quería hablar un poquito de que en la fe, del tema de la fe, cuando Jesús venga a hallar fe en este mundo, como él mismo dijo, porque si no tenemos fe como un grano de mostaza, no podemos creer en aquel que nos salvó y nos llevó a su luz admirable. No podemos predicar el Evangelio sin fe, porque no estamos creyendo en quien nos salvó para poder predicar a aquel que murió en la cruz por todos nosotros y por todos nuestros pecados. Queridos hermanos, vamos a ir al Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Mateo en el capítulo 8, de los versículos 10 al 13, que dice lo siguiente. Preste atención, hermano. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Queridos hermanos, acá tenemos la historia del centurión que viene a pedir por el criado para que Jesús lo sane. En esta conversación que tiene con este centurión, Jesús le dice: yo voy a ir a sanar a tu criado, vamos para tu casa y sanemos a tu criado. Entonces el criado le dijo, el centurión le dice a Jesús: no hace falta, Señor, yo creo en vos, yo sé que vos sos el Señor de señores y Rey de reyes. Di tu palabra y mi siervo quedará sano. Entonces, ¿sabe lo que le contestó Jesús? Ni aún en Israel he hallado tanta fe de tu parte. Por eso Jesús después dice en un comentario que vendrán muchos del oriente y del occidente y que se iban a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Claro, los que merezcan estar en el reino de los cielos se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Aquellos que han dedicado toda su vida a creer en el Rey de Reyes y Señor de Señores y a escudriñar su ley, porque en la ley está la vida eterna. Jesús dijo: bien dice que yo soy Dios, pero tenés que leer la ley de Dios, porque en ella está la vida eterna. Porque si no lees y no aprendes y no escudriñas las santas palabras, vas a ser echado en el lago de fuego y azufre, aunque seas hijo del reino. ¿De qué reino? Del reino de los cielos. Porque muchos se creen que porque son judíos y también porque son samaritanos y porque son cristianos, ya pueden ingresar en el reino de los cielos. Y no es así. Hay que escudriñar la palabra, hay que estudiarla, hay que buscar la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No
es fácil, pero tampoco difícil y tampoco imposible. Si nosotros buscamos, si nosotros denodadamente nos preocupamos en buscar la salvación, la vamos a encontrar. Si no, no. Porque Jesús le va a decir a muchos, no te conozco. Porque para ser salvos tenemos que tener el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Sus estatutos, decretos y leyes. Es decir, los 10 mandamientos, que es la base del carácter de Dios, y toda su ley. Si guardamos todo eso en nuestro corazón, bienaventurados somos y somos salvos. Pero si no conocemos, si no lo guardamos en nuestro corazón, ¿cómo queremos ser salvos? Porque no vamos a poder predicar la palabra de Dios a las naciones y no vamos a poder ser salvos, que es conocer la palabra de Dios y llevarla como regalo al mundo. Vamos a Mateo 9 en el versículo 2, que dice lo siguiente. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Queridos hermanos, acá tenemos una clara medida de lo que es la fe. Para Jesús no. Si no tenemos fe no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no creemos en aquel que nos creó. Jesús le dijo claramente al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿y por qué Jesús le dijo esto al paralítico? Porque, como en el momento que Jesús estaba predicando, estaba todo lleno de gente el recinto, o la casa, que creo que era la casa de Pedro, el apóstol. Entonces, como los que traían al paralítico, no había lugar por donde entrar, ¿qué hicieron ellos? Lo bajaron por el techo. Hicieron un hueco en el techo y lo bajaron. Y lo llevaron a la presencia de Jesús. Eso bastó para que Jesús viera la fe de ellos, para que su amigo sea sanado. Entonces Jesús le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Por la fe de aquellos que llevaron al amigo a la presencia del Señor Jesucristo, a pesar de todas las trabas que había. Lo llevaron a la misma presencia del Maestro, para que el Maestro lo sanara. Qué importante que es tener fe, queridos hermanos. Importantísimo, porque ¿cómo queremos nosotros predicar el Evangelio? ¿Cómo queremos agradar a Dios? Si no tenemos fe, es imposible. Porque el mismo Dios dice que sin fe es imposible que ustedes me agraden. Porque la fe es lo que mueve todo y toda la creencia en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador. El querer leer, el querer escudriñar. Porque a través de la fe nosotros podemos entender este libro y leer. Y la fe nos ayuda a creer en quien murió por nosotros en una cruz. Qué importante que es tener fe. Porque si usted no tiene fe, hermano, ¿cómo va a predicar la palabra? Si usted no cree en Jesucristo y no estudia acerca de Él, ¿cómo va a predicar sobre Él? Imposible. Por eso, para que Jesús nos diga,
no lo conozco el día que Él venga, tenemos que desarrollar nuestra fe a través de la ley que nuestro Señor nos dejó, para que nosotros podamos crecer espiritualmente y poder predicar la salvación que es a través de Cristo Jesús y este crucificado. Seguimos. Vamos a Mateo en el capítulo 20. Mateo en el capítulo 20. Dice lo siguiente, del 29 al 34. Vamos del 29 al 34, que dice lo siguiente. Preste mucha atención. Al salir ellos de Jericó, los seguía una gran multitud. Es decir, Jesús se ve que estaba en la ciudad de Jericó, predicando el Evangelio, y bueno, cuando ellos salieron de esa ciudad, los seguía mucha gente, porque ya mucha gente había creído en Él por intermedio de la fe, en creer en el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ya estos dos ciegos habían oído hablar de Jesús. Pero cuando se dieron cuenta que Jesús pasaba por al lado de ellos o delante de ellos, le dijeron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hijo de David le dijeron, porque Jesús era del linaje del rey David, descendiente del rey David. ¿Y qué les dijo? Ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que callaran, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, deteniéndose, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que le haga? Que yo le haga a ustedes. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, sintiendo compasión, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Pero ellos tenían fe en Él, porque le gritaban cada rato, a pesar de que la multitud y los discípulos le decían, ¿por qué, Señor, hacé lo que se calle en la boca? Que no griten más, pero ellos gritaban más todavía, porque tenían fe en que Jesús los iba a sanar y devolverle la vista a los dos. Queridos hermanos, por eso ellos decían, ten misericordia de nosotros, Jesús. Y Jesús, sintiendo compasión, sintiendo amor y sintiendo esa misericordia de Dios, los tocó, simplemente tocó sus ojos y le dijo, la vista te sea restaurada. Queridos hermanos, si no clamamos, si no entendemos que Jesús es el Señor, nuestro Creador, no podemos ser sanos de nada. Porque ¿a quién iremos a confesarle nuestros pecados? ¿A quién iremos a decirle, Señor, perdónanos? Somos pecadores. A nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando uno pide perdón y se arrepiente, tiene que hacerlo de todo corazón, con toda la fe, creyendo que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que lo va a restaurar completamente de todas sus enfermedades, tanto físicas como espirituales. Eso es lo que es Jesús para nosotros. El gran Rey de Reyes, el gran sanador, el mejor médico que existe para nuestras dolencias. Vamos al libro de Marcos en el capítulo 2.
Marcos en el capítulo 2, en el versículo 5, que dice lo siguiente. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Acá Marcos también cuenta la historia del paralítico que yo leí antes en el libro de Mateo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué todos los discípulos de Jesucristo, cuentan esta historia? Porque los discípulos querían que nosotros entendiéramos a través de sus escritos lo que es la fe para poder ser sanados y restaurados por nuestro Señor Jesucristo. Acá vuelve a aparecer, al ver Jesús, la fe de ellos, porque vio el trabajo que hicieron para llevar a su amigo ante la presencia de Jesús. Rompieron el techo. Nada les impidió llevar a su amigo a la presencia del Maestro, a la presencia de Dios, a la presencia del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, tus pecados te son perdonados gracias a tus amigos que tuvieron la fe suficiente para traerte en mi presencia. Queridos hermanos, sin fe no podemos hacer nada, ni siquiera predicar el Evangelio. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio si no tenemos fe? ¿Por qué no? Sin fe no podemos predicar porque no creemos en quien nos creó. La fe nos impulsa a nosotros a creer en nuestro Creador. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Santa Trinidad. Seguimos. Vamos a Marcos 10, en el capítulo 10. De los versículos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, otra vez vuelven a la ciudad de Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, es decir, estaba Bartimeo pidiendo limosna, porque en esa época la gente pobre pedía limosna para subsistir. Alguna monedita de algún corazón que se condolía por la situación y por el estado de esa gente, le daba para que ellos subsistieran, para que ellos comieran y para que pudieran alimentar su cuerpo, ¿no? Porque estaba él mendigando, claro, dame una moneda, necesito una moneda para comer. A lo mejor con esa moneda podían comprarse alguna muda de vestidos para poder cambiar por la muda que tenían. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, fíjese, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjese la historia de los dos ciegos que hicieron lo mismo que Bartimeo. Al oír que era Jesús, con los dos ciegos se dieron cuenta que Jesús venía a ellos, ahí empezaron a gritar. Y cuando Bartimeo escuchó que Jesús pasaba por ahí, lo mismo que los ciegos empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más. La misma historia que los dos ciegos. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Qué impresionante es que nuestro Maestro haya detenido su marcha y haya llamado a Bartimeo a su presencia. Es lo mismo que él, cuando Jesús nos llama a nosotros, que somos pecadores, a su presencia, para que a través de la fe que Él nos da, por el Espíritu Santo que nos regaló, para limpiarnos
de toda maldad. Esa es la misericordia que tiene Dios, que tiene Jesús, el Hijo de David, por nosotros, que nos limpia de todo pecado, no solo en la cruz, sino cuando vamos a su presencia. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Sacó todo. Dijo, me llama el Rey de Reyes y Señor de Señores a su presencia. Largó todo y se fue a la presencia de quien lo creó. Porque Jesús había creado a Bartimeo también. Porque Bartimeo era la viva imagen de Jesús. Hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra, dice la palabra. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Lo mismo que le dijo a los dos ciegos. El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Queridos hermanos, acá Bartimeo lo reconoce como maestro y como Mesías. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pero él no se fue. Al instante recobró la vista y siguió a Jesús por el camino como todos los que lo estaban siguiendo en ese momento. Qué maravilloso nuestro Maestro, nuestro Jesús. Estas sanaciones a través de la fe. ¿Usted quiere ser sanado de sus dolencias, hermano? ¿Usted quiere vivir una vida santa tanto en su carne como en su espíritu? Acá está. Empiece a tener una relación con el Creador de las criaturas, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos conoce perfectamente. Él sabe cada parte de nuestros huesos, de nuestra carne, de nuestras tripas, perdón. Pero esos ciegos estaban en ese estado para la gloria de Dios, porque Dios los había puesto para que la gente viera su gloria a través de ellos, recobrando la vista. Qué maravilloso, qué maravilloso nuestro Maestro, nuestro Mesías, que con amor los sanó y con compasión los miró, diciéndoles, tu fe los ha salvado. Seguimos, queridos hermanos. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 18. Lucas 18. Lucas 18. Del 35 al 43. Que dice lo siguiente. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, cuando volvía, él a Jericó otra vez, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Claro, el ciego, ¿qué era Bartimeo? Bartimeo era el ciego. Pero Lucas lo cuenta de otra manera completamente diferente a lo que lo cuenta Marcos. Al oír la multitud, entonces preguntó, ¿qué pasa? ¿Quién viene? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, que venía el Creador a pasar por al lado de él, que venía la salvación para él, que tenía que aprovechar a través de su fe para que Jesús lo sane y lo restaure. Entonces gritó diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ayúdame.
soy pecador. Ayúdame en mi incredulidad, Maestro. Sana mi vida, restaura mi vida, porque te necesito. Y eso es lo que necesita usted. Usted necesita al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que puede restaurar toda dolencia, aquel que puede cambiar su corazón de piedra, convertirlo en un corazón de carne, aquel que puede llevarlo a predicar a las naciones su salvación. Queridos hermanos, Jesús está más cerca de lo que usted le parece. Búsquelo en su corazón. No le cierre la puerta. Abra el picaporte de su vida. Abra el picaporte de su corazón para que Jesús ingrese y se quede con usted siempre a cenar, no solo a cenar, sino a vivir con usted, para que usted tenga una vida en victoria, para que usted sea más que victorioso a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le pide Jesús a usted? Su corazón nada más. Pero a veces el ser humano no quiere entender el mensaje de nuestro Maestro. Él solamente quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos se salven. Sigue diciendo, los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte, usted no tiene que callar, usted tiene que hablar, tiene que gritar que Jesús es el Cristo y que el reino de los cielos se ha acercado a todos nosotros, para que usted sea sanado completamente de cualquier enfermedad que lo aqueje. Y lo más importante, la enfermedad espiritual, para que usted pueda cimentar su fe, para que usted pueda cambiar su corazón. Porque si no lee, si no estudia, si no escudriña, si no habla en oración con el Señor, ¿cómo quiere ser usted restaurado, hermano? Tiene que interesarse por el Maestro, tiene que estudiar. ¿Y cómo puede conocer a Jesús? Las Santas Escrituras lo muestran de cuerpo entero. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerlo a su presencia. Díganle a Bartimeo, o vayan a buscarlo, que venga a mi presencia. Cuando llegó le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Entonces dijo, Señor, yo lo único que te pido es que me devuelvas la vista. Y Jesús, con ese amor que sobrepasa todo entendimiento, no solo puede sanar su vista, porque también a veces nosotros que vemos, no vemos, porque estamos ciegos, no nos damos cuenta de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos ciegos, para eso vino Jesús, para que se caigan las escamas de nuestros ojos y podamos ver con claridad su salvación. Él vino a abrir nuestros ojos espirituales para que podamos creer en aquel que subió a la cruz por todos nosotros, aquel que sufrió lo inimaginable, para que nosotros podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Queridos hermanos, paralíticos, ciegos, cojos, mudos, fueron todos sanados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero sanados para qué esa gente? Para que pudieran glorificar a Dios delante de quienes no lo conocen. Y para que ellos también tengan la posibilidad
de ser pescadores de hombres, como Jesús le dijo a Pedro. Ven, seguime, Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. Vas a utilizar la red del amor para poder convencer a estos hombres a través del Espíritu Santo que yo te voy a dar cuando me vaya de acá. Y así como Él se fue, lo vamos a ver venir la segunda vez en gloria. ¿O no quiere usted, hermano, estar con Cristo eternamente? ¿Cómo que no? Sí, es maravilloso lo que Dios está haciendo por todos nosotros, pero tenemos que comprender que este es el tiempo. Fíjese lo que está pasando afuera. El mundo no tiene dirección. En algún momento va a caer, como dice, ha caído Babilonia. Babilonia es el mundo, va a caer. Se va a destruir por sí sola en sus pecados y no va a haber quien la levante. Por eso, hermano, antes de que usted esté en Babilonia y caiga, antes procure su salvación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queridos hermanos, yo hago este llamado a la reflexión, hago este llamado para que usted pueda buscar a nuestro Señor. Y usted se va a sorprender como me sorprendí yo cuando Él tocó mi corazón y me dijo: Sergio, anda a predicar la palabra, anda a hablarle a los perdidos. Una persona como yo que no tenía dirección en la vida, andaba deambulaba como un ciego, como los ciegos que fueron restaurados acá en lo que yo le leí recién, en las historias. Pero Jesús, con su compasión, cuando yo fui a pedir perdón al trono de la gracia, me dijo: ¿qué querés que te haga, Sergio? Yo le dije: Señor, restáurame. Toca los ojos de mi corazón para que pueda verte y conocerte en toda tu plenitud, para que vos seas el gran Salvador de mi vida y de la vida de todos los que están alrededor mío, de la vida de mi esposa, de la vida de mi descendencia, también de mis enemigos, de mis hermanos, porque Él es el sanador. Tenemos que reconocer que tenemos una ceguera espiritual y esa ceguera espiritual se va a caer cuando nosotros reconozcamos que Jesús es el verdadero camino, la verdad y la vida a la salvación. No hay otro, querido hermano. No hay otro. Pablo predicó, Apolo regó, predicadores de la palabra. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. ¿Quién es Dios? Jesucristo hecho hombre, a venir a salvarnos en la cruz por todos nuestros pecados. Queridos hermanos, una vez más, miren la cruz. Pero no vayan a mirar a una cruz hecha de manos de hombre, ¿eh? No, miren la cruz en oración. Jesús tiene los brazos abiertos en la cruz. ¿Por qué? Porque nos quiere abrazar a todos con ese amor y esa compasión que sanó a estos 3 ciegos. Y a los paralíticos, a los cojos, a los sordos, a los que sufren de enfermedades. Abramos las puertas de nuestro corazón a nuestro Señor.
Que tengan un feliz comienzo de año y que Dios colme sus corazones de bendiciones para que puedan ser de bendición para las futuras generaciones venideras. Dios les bendiga. Oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Ayúdanos a que se nos caigan las escamas de nuestros ojos para que podamos ver la salvación de tu reino. Gracias. En el nombre bendito de Jesús. Amén.